Bueno, después de haber celebrado el día de hoy el Dante Di, vamos a entrar nuevamente a la novela que estamos terminando ya de leer, que es Imposible decir adiós de Han Kang. Vamos a hacer un rebobinar de cabeza y de mente para introducirnos ahora en otro tema ya completamente distinto al de Dante, que tiene sus analogías. Como les decía, el capítulo que acabamos de leer el día jueves se llamó Descenso, ¿no? Entonces, déjenme, les comparto ahorita pantalla del resumen y arrancamos con la lectura del día de hoy. En un momento nada más. Ahí estoy, a ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las personas que se han ido incorporando también a la lectura del día de hoy. Como saben, Mami, las quiero para estoy bien. ponerles en contexto, nosotros hemos tenido la primera media hora una breve motivación para leer a Dante, muy breve por el tema del tiempo, pero que yo espero que nos pueda ser significativa, sobre todo hoy día que celebramos el Dante Day. Bien, con ese preámbulo pasamos ahora sí a Imposible decir adiós. Estamos en el capítulo 5, lo hemos terminado de leer, quedaron dos páginas pendientes que habíamos quedado en que cada uno lo pueda avanzar en casa porque ya realmente era muy poquito, y para hoy día poder arrancar con el capítulo 6. Como les iba diciendo, el capítulo 5 se llama El descenso. La acción de descender es muy simbólica, sobre todo en este momento de la narrativa. Nosotros ya vamos viendo cómo los títulos que pone Han Kang al relato son decisivos. Nos van diciendo un estado no solamente literal, narrativo, no solo lo que va a suceder, sino un estado psicológico de los personajes. Y en el caso del descenso, lo que vamos nosotros a ver aquí es que hay una especie de bajar a unas profundidades que para poder describirlo con una imagen, Han Kang nos pone como si la casa estuviera en medio de un mar y estuvieran en toda la parte oscura, porque está de noche, como si afuera estuviera el mar oscuro, es decir, el mar profundo, y ellos estuvieran adentro de ese mar profundo y siguieran descendiendo esa profundidad. Es más, al inicio del capítulo nos va a narrar cómo Yeonga se acuerda de estos documentales que ella veía en la tele donde iban como especie de submarino recorriendo las profundidades. Ya llegaba a tal nivel de oscuridad y de bajeza que las luces ¡pum! Se apagaban, ¿no? Y que no terminaba ella de saber si era porque o estaba muy negro por la profundidad o porque ya se dañó por la presión la luz. A lo que voy es que aquí hay un descenso no solamente físico, sino existencial. ¿Cuál es ese descenso? Las profundidades del ser humano. Y esas profundidades que también tienen que ver con la oscuridad del ser humano es lo que ahorita hablábamos como en el tema de Dante, bajar a los infiernos. Y eso también implica bajar a los infiernos de la historia. ¿Cómo se traduce en todo este capítulo? ¿De qué manera Han Kang describe este descenso? A través de continuar el relato de la historia que recoge Inseon de su madre. Recordemos que la madre se queda sola con su hermana en la casa de sus primos, ¿no? Su hermano mayor ha desaparecido, la Benjamina, la más pequeña, ha muerto, ¿no? Y nos están contando qué sucede o cómo es el proceso en que pierden también al hermano mayor. ¿Cómo comienza entonces esto? Inseo muestra un periódico, sí, con imágenes, le muestra a John su periódico con imágenes de homenajes póstumos que han habido en eh, eh, el periódico, en la isla de Jeju, por los muertos de la isla de Jeju. Junto con eso, también le muestra una carta de su hermano mayor que le dirige a ella, a la madre de Inseon, llamada Jeonsim, donde se describe claramente cómo él logra estar en una condena de 6 años luego que le capturan. Ya después sabemos que le capturan porque él se había ido a los montes, al monte Haya, a la montaña Haya, y por una especie de aparente tratado que habían propuesto de que si se entregaban, les iban a condonar, al final no termina pasando nada de eso y los terminan asesinando. Pero en fin, el hermano entonces, después de huir, vuelve nuevamente a ser capturado porque ya no tenía de qué manera sobrevivir ahí botado en la montaña. Bien. Eh, una vez que sucede esto, la narrativa nos comienza a contar cómo la familia, la madre de Inseon, comienza a vincularse con el hermano que está preso. En un primer momento, cuando le capturan, le envían a una fábrica de licores donde ella y su hermana, la madre de Inseon, me estoy refiriendo, van a visitarle. Después de esta visita que le hacen, hay dos visitas que le hacen, por cierto. En la tercera visita que van a hacerle al hermano, ya le han trasladado, ¿sí? A Daeju, ¿no? Le han llevado a otro lugar ya.
Recibe Yeonga, perdón, la madre de Inseon una carta del hermano contándole cómo fue ese traslado y ahí encontramos esa narrativa horrorosa de cómo le llevaban en barcos y hasta el punto de que este bebé se muere y la madre grita del dolor y el hermano cuenta que él más que el dolor que padeció no se olvidaba ese grito de la madre con la pérdida del niño. Toda esta oscuridad es descender a esas profundidades del alma humana que es capaz de este tipo de cosas. Luego de que es trasladado el hermano de Jeonsin, de la madre de Inseon, a Daeju, finalmente de ahí le sacan de esa cárcel de Daeju y ya no aparece nunca más. Desaparece por completo. Dicen cuando van a verle a Daeju que le han trasladado a Jingu, pero simplemente ya no existe el tío, no está. Sigue avanzando la narración y Inseon saca datos de que ese tiempo, en esa temporada, donde estaban en la persecución terrible a los aparentemente comunistas, mataron a más de 100.000 personas en todo el país, de las cuales 60.000 más o menos eran de Jeju, de la isla que quemaron, que saquearon, en fin, ya leímos nosotros, ¿sí? Muchos asesinatos entonces en lugares asignados por códigos, decía que Inseon se logra dar cuenta de eso, también la madre de Inseon se llegó a dar cuenta de eso, que según el código del día de muerte le habían matado o en una mina o en el valle. Al final sabe que su tío probablemente lo terminen asesinando o lo terminaron asesinando más bien en una mina. Pensemos en el panorama, ¿no? Si ya sabes que posiblemente tu hermano, en el caso de ser la madre de Inson, le termina asesinando en una mina, lo que quieres es justicia. Entonces se crea después de que hay todo este tipo de muertes una asociación. Ha pasado ya más o menos 10 años de estos asesinatos y se crea una asociación para los familiares de las víctimas desaparecidas que comienza a realizar las exploraciones, que hacen protestas y que luego de 10 años descubren estas tumbas submarinas porque las minas, por ejemplo, estaban enterradas de agua. Nuevamente volvemos al primer capítulo de que nos narraba Han Kang, ¿no? Estas tumbas siendo arrastradas por el agua, donde cada mina tenía como nichos que estaban llenos de cadáveres. Probablemente uno de esos nichos pertenecía al hermano de la mamá de Inseon, pero ya tanto tiempo y con el agua todo completamente desvanecido, ¿no? Sin embargo, esta lucha en 1961 se interrumpe porque viene otra dictadura más en Corea, ¿no? Corea no sale de las dictaduras hasta muchos años después, y esa dictadura lo que hace es que comience en cambio a perseguir a la gente que protesta contra este tipo de hechos que sucedieron en la época fatal de los asesinatos en Jeju y en sí en todo el sur coreano, ¿no? La madre de Inseon no vuelve después de esto a realizar las búsquedas, sino hasta después de que ha pasado aquel gobierno. Y les leo simplemente el final para ya ahora sí comenzar a la lectura, a ver cómo termina. Es impactante, ¿no? Y la verdad que a mí me pareció muy, muy siniestro, sobre todo porque estamos, como les digo, en un ambiente de bajada, de descenso, de presión de agua, de oscuridad, ¿no? Les leo la última parte y ya empezamos. Dice, mi bisabuela falleció en febrero de 1960, explicó Inseon. En aquel entonces mi madre tenía ya 25 años. Recordemos que la bisabuela le está cuidando a la madre de Inseon porque su madre murió, le asesinaron con su padre. No nos olvidemos de este. Estaba junto con la Benjamina y el hermano que logró huir, pero después también la mataron. En aquel entonces mi madre tenía ya 25 años. Está hablando Inseon, ¿no? Todos estaban preocupados porque había sobrepasado la edad de casarse, pero ella no tenía ningún interés en contraer matrimonio. La familia le había dicho que se podía quedar viviendo en la casa hasta que se casara, pero terminó comprándola con el dinero que había ahorrado cultivando el campo sin ayuda de nadie. Fue en el verano de aquel año cuando empezó a buscar los restos de su hermano. Se interrumpió un momento y añadió, lo buscó durante un año hasta que leyó esta noticia. Nos miramos en medio del silencio. Seguimos bajando. La presión del agua es tan grande que crea un ruido ensordecedor y es tanta la oscuridad que ninguna criatura emite luz. Después de aquello, no volvió a reunir documentación durante 34 años. Repetí para mis adentros, 34 años. Es decir, hasta que acabó la dictadura militar y un gobierno civil asumió la dirección del país. Y si no, bueno.
Entonces, vamos a ir a la último capítulo de esta segunda parte, ya nuestro penúltimo día de lectura, para ver cómo que nos depara hoy día la narración. No sé si por ahí, Tati, nos podrías ver hoy día. Buenas tardes, sí, buenas noches, diré. ¿Sí se me escucha? Súper bien. Ya, listo. Déjame A un ver, ratito, comparto pantalla nomás. Eh, a ver, espérame. Capítulo 6, ¿no? El fondo del mar. Sí, ahí está. correcto. Listo, ahí va. Es un capítulo corto, breve, nos va a dar bastante tiempo realmente para poder conversar y creo que va a ser bonito para cerrar ya la segunda parte. Así que empezamos, Tati, cuando tú quieras. Listo. El fondo del mar. Casi sin darme cuenta, puse la mano sobre el recorte de periódico, manoseado y de pliegues blanquecinos, pues sentí el impulso de tocar las huellas dejadas por la persona que había notado ese número de teléfono. Luego, extendí la mano y cogí el fajo de papeles viejos, sin que Inseón hiciera nada para impedírmelo. Pasé el artículo breve y descolorido sobre los juicios militares de 1961 y me encontré con un recorte que daba un salto temporal de 34 años. Había cambiado la composición tipográfica de vertical a horizontal y apenas tenía un par de caracteres chinos en el titular. A partir de esa época tengo mis propios recuerdos, dijo Inseón. Uno de aquellos veranos, fui de visita a la isla y me encontré con que llegaban dos periódicos a la casa, uno nacional y otro local. Venía por correo. El nacional tardaba unos 2 días y el local 3. Me pareció raro, pero no le pregunté por ellos a mi madre. Pensé que alguien lo habría animado a suscribirse o que se les enviaban gratis. Iluminé con la vela del titular del recorte de 1995. Informaba de que una organización civil de Jeonja había celebrado por primera vez un acto delante de la mina de cobalto para pedir el eterno descanso de los masacrados. El siguiente recorte era de 1998. El texto decía que los deudos de las víctimas de la provincia de Jeonjak del Norte habían celebrado otro acto de homenaje colectivo delante de la mina. Los siguientes recortes eran de 1999 y en su mayoría eran columnas de opinión. Pedían con urgencia la exhumación de los restos enterrados en la mina, debido a la avanzada edad de los familiares de las víctimas. Todos los recortes tenían la fecha anotada en la parte superior con rotulador negro o lápiz. Se trataba de la misma letra escrita con bolígrafo azul en 1960, pero era el doble de grande y ya no se ejercía tanta presión sobre el papel. El primer artículo del año 2000 ocupaba toda una página e incluía una foto a color de un grupo de ancianos en la entrada de la mina de cobalto. Eran los familiares de las víctimas que se habían vuelto a reunir 40 años después de la masacre. A partir de ahí, aumentaba considerablemente el número de recortes. Uno de 2001 informaba de que una cadena de televisión pública, una entidad civil desde Onjak y representantes de la Asociación de Familiares de las Víctimas habían organizado un equipo de reconocimiento y pronto accederían a la Galería Horizontal número 2. El artículo estaba acompañado por fotografías tomadas durante las labores de reconocimiento, así como por algunas imágenes previas del programa documental que se emitiría por televisión. Cada vez que pasaba las páginas de los crepitantes recortes de periódico, aparecían restos óseos bajo la luz de la vela, cráneos de perfil y de frente, con las cuencas de los ojos y los orificios nasales vacíos, fémures, tibias. Del suelo sobresalían los huesos de lo que parecía ser un cuerpo entero, una clavícula, la columna y la cadera apenas unidas. Acerqué la vela para leer las partes subrayadas de un artículo escrito por un periodista que había estado presente en las labores de reconocimiento. Informaba de que habían utilizado dinamita para borrar la entrada de la galería vertical. Al explotar la capa de cemento que había enclausurado la boca de la galería durante 50 años. Quedó al descubierto una cantidad increíble de restos humanos, tantos
que apenas había espacio para bajar por el pozo. En ese lugar se había perpetrado la gran mayoría de las ejecuciones. Decía el periodista que probablemente había fusilado a las personas alineándolas al borde del pozo para que se precipitasen al fondo al recibir los tiros. Después de que se llenara la galería horizontal 2, siguieron cayendo los cuerpos hasta desbordar también la galería superior. Finalmente, cuando el pozo de entrada que comunicaba con la superficie quedó abarrotado de muertos, los soldados abandonaron la mina. Dejé caer el fajo de recortes. Ya no quería ver más restos óseos, ni tampoco que mis huellas se posaran sobre las de la persona que había reunido todo ese material. Aquel fue el primer y último reconocimiento que se hizo, dijo Inseón, apoyando las manos en el suelo para levantarse. Los trabajos de recuperación de los restos comenzaron oficialmente 6 años después, explicó, tanteando la balda inferior a oscuras de la estantería. Durante 3 años se exhumaron 400 cuerpos, pero los trabajos se paralizaron en 2009, lo que significa que todavía quedan en las galerías más de 3.000 restos. Sacó un voluminoso libro que debía de tener más de 1.000 páginas y agregó, durante esos 3 años se desenterraron también los restos óseos de otras masacres perpetradas en el país. Inseón empujó despacio el enorme ejemplar hacia mí y me fijé en la tapa. Era el informe elaborado tras finalizar la primera fase de exhumación a nivel nacional de los restos enterrados clandestinamente. Fue entonces cuando vi la fotografía de los huesos encontrados bajo la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jeju, dijo Inseón. No quería abrirlo, no sentía la menor curiosidad por verlo. Nadie podía obligarme a hojear aquellas páginas. No tenía por qué hacerle caso a Inseón. Aún así, extendí mi mano temblorosa y abrí el libro. Pasé una a una las fotografías que mostraban enormes cestas rebosantes de huesos calcificados y separados por grupos. Eran unas 400 páginas con fotografías de miles de tibias, miles de cráneos, decenas de miles de costillas, cientos de sellos personales de madera, de vidas de cinturón, de botones de uniformes escolares, de pasadores de plata de largos y grosores distintos, y de canicas de vidrio que parecían encerrar alas en su interior. Al final, mi madre no lo logró, dijo Inseón, con voz apenas audible, como si me hablara desde algún lugar muy lejano. No encontró los huesos de su hermano mayor, ni uno solo. ¿Cuánto más se puede descender? Pensé. En esta quietud, el fondo del mar de mis sueños, el fondo de ese mar que me llegaba a las rodillas, el fondo de las tumbas arrasadas por el agua. Ni siquiera los dos jersey y los dos abrigos que llevaba puestos podían darme algún calor. El frío que sentía no provenía de fuera de mí, sino que nacía en mi pecho. Estaba temblando. En el instante en que la habitación entera osciló con los claroscuros que creaba la titilante llama que sostenía en mi mano temblorosa, comprendí por qué Inseón me había dicho que no sin la menor vacilación cuando le pregunté si tenía intención de filmar una película sobre este tema. Si lo hiciera, se desvanecería el olor de la carne putrefacta y de las ropas empapadas de sangre. Desaparecería la fosforescencia que emanaba de los huesos en descomposición desde hacía décadas. Se escurrirían las pesadillas entre los dedos. Se borraría la violencia que sobrepasa todos los límites, como lo que había omitido en el libro que escribí 4 años atrás. Los ataques con lanzallamas perpetrados por soldados contra civiles desarmados en plena calle, o las personas que eran llevadas a urgencias en camillas improvisadas, con ampollas de quemaduras en la cara y todo el cuerpo, embadurnado de pintura blanca para impedir su identificación. Me levanté. La delgada sombra de Inseón atravesó la llama de la vela y se dibujó sobre la pared blanca junto a la estantería. Al acercarme, la sombra desapareció. Pasé la mano por el empapelado desvaído y la posé donde había estado la cara de Inseón.
como si la solidez de esa pared fría pudiera revelarme los secretos de esa extraña noche, como si solo pudiera responderme la sombra que había desaparecido y no la inseón callada que tenía a mi espalda. Yo creía que mi madre era la persona más débil del mundo. La ronca voz de Inseón quebró el silencio. Pensaba que era como un espectro, alguien muerto en vida. Dejé el libro abierto en el suelo y me dirigí hacia la oscuridad de la ventana. Me di media vuelta y, sosteniendo la vela con ambas manos, miré a Inseón. No sabía que durante 3 años los miembros de la Asociación de Familiares de los Reclusos de Jeju, desaparecidos en Daegu, habían visitado periódicamente esa mina. No sabía que mi madre fue una de aquellas personas. Por aquel entonces ella tendría unos 70 y tantos años y sufría de artritis crónica en las rodillas. A cada paso que daba, las sombras creadas por la vela sacudían todo lo que había alrededor. Incluso, después de haber vuelto a cruzar la habitación y de sentarme frente a Inseón, las oscilaciones no se detuvieron, pues yo seguía temblando por el frío que surgía de mi interior. Fue en la primavera de hace 2 años, cuando averigüé el número del presidente de la asociación y me reuní con él en la ciudad de Jeju. Era un docente retirado. Había nacido en el mismo mes en que empezó la guerra, cuando su padre ya había muerto, pero después de décadas de búsqueda, aún no se había resignado a no encontrar sus restos. Se disculpó por no haber podido asistir al velatorio de mi madre, ya que se había enterado tarde de su fallecimiento. Dijo también que ella fue la miembro más activa de la asociación y que estuvo en la mina en 1960, antes que cualquier otra persona de Jeju, que fue a ella a quien se le ocurrió la idea de solicitar en la penitenciaría de Daegu una copia de la lista de los reclusos trasladados a Jinju, que solo la consiguieron después de ir todos en una furgoneta y organizar una protesta delante de la prisión. Que ella revisó exhaustivamente la lista, página por página, y no solo encontró los nombres de las personas que buscaban los otros miembros de la asociación, sino que también les dijo el lugar donde podían estar enterrados sus restos. Ella siempre se marchaba temprano de las reuniones porque era la que vivía más lejos y que se despedía de todos los presentes tomándoles de las manos. El último recuerdo que tenía de ella era el día en que entraron en las galerías de la mina, justo después de que se enteraran de que se iban a interrumpir las tareas de exhumación de los restos. El secretario de la asociación de Jeongjang fue delante del grupo alumbrando con una linterna. Como el techo de la galería era muy bajo y corría agua por el suelo, tuvieron que ponerse un casco y botas de goma hasta las rodillas. Cuando atravesaron un tramo donde los huesos y los restos de ropa sobresalían prácticamente del suelo, se apoyaron unos en otros, ya que todos ellos eran personas de edad avanzada y podían tropezar y caerse. El hombre me contó que mi madre se agarró de su manga con la mano en que no llevaba el bastón y le dijo con una sonrisa: "Perdone que lo moleste", y así salió de la mina apoyándose en él. Cuando ya se estaban despidiendo, el secretario de la asociación de Jeonsan dijo lo siguiente: "Corren rumores de que en aquel entonces hubo 3 supervivientes, pero lo más probable es que fuera la misma persona que llamó a la puerta de 3 casas distintas de la zona. Cuando oyeron hablar de un superviviente, todos se quedaron en silencio. Era una noche clara de media luna, sin una sola nube en el cielo. Un muchacho, que tenía la ropa manchada de sangre, llamó a las puertas pidiendo que le dieran algunas prendas para poder cambiarse. Lo rogó con desesperación, prometiendo que no se lo diría a nadie. En las primeras 2 casas se negaron por miedo a las represalias, pero en la tercera le dieron algo de ropa. Se cambió rápidamente en un rincón del patio y desapareció de inmediato. Con el alma en vilo, todos escucharon con suma atención para no perderse una sola palabra de lo que decía el secretario. Pero en un momento dado se dieron cuenta de que mi madre estaba en cuclillas en el suelo, vomitando, y no paró hasta que de su cuerpo solo salieron jugos gástricos.
¿Existe una posibilidad muy remota de que aquel muchacho fuera mi tío? Dijo Eseón en un murmullo. Pero también podría ser cualquiera de los 3000 despojos humanos que permanecen todavía en las galerías. Claro que, si en verdad hubiera sido mi tío, habría hecho todo lo posible por regresar a la isla. Aunque, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Cuando alguien sobrevive a semejante infierno, quizá no tome las mismas decisiones que cualquier otra persona. Quizá fue a partir de ese entonces cuando algo se disoció dentro de mi madre, desde el momento en que su hermano mayor empezó a existir de dos maneras, como uno de los miles de cuerpos que se amontonaban en las galerías de la mina, o como el joven que llamó a las puertas de las casas donde había luz, el que juró que no le diría a nadie dónde había conseguido ropa limpia, el que dejó su traje de presidiario manchado de sangre en un rincón del patio, pidiendo que lo quemaran de inmediato, el que desapareció a toda carrera en la oscuridad. Era inverosímil. ¿Cómo habría podido sobrevivir? Habría perdido el conocimiento justo antes de que le dispararan y habría caído por el borde del pozo inconsciente. Se habría despertado en medio de todos aquellos cuerpos después de que se marcharan los soldados. Se habrían arrastrado como pudo hasta la boca de la galería horizontal, gracias a la luz de la luna que se colaba en el interior de la mina. Vi al hombre arrastrándose por la galería. Vi sus ojos, y entonces los de Inseón se superpusieron a los suyos. ¿Cómo pudo regresar? Le pregunté. Inseón clavó en mis ojos, tan parecidos a los de aquel hombre de delicados rasgos de porcelana y mirada reluciente como humedecida por las lágrimas. ¿De quién estás hablando? Titubeé un poco por temor a que mi respuesta pudiera hacerle daño. De tu padre. ¿No le habían hecho daño? Inseón era más fuerte de lo que yo creía. Sin vacilar en lo más mínimo, sin bajar el tono de voz, me respondió. Esa es la razón por la que mi madre fue a buscar a mi padre, para preguntarle cómo había podido sobrevivir. La primera vez que se vieron fue en verano. Hacía un año que mi madre estaba al tanto de que alguien había regresado a la isla después de cumplir una condena de 15 años en la penitenciaría de Daejeon. Lo había visto de lejos. Vivía en la aldea vecina, en casa de unos parientes que lo habían acogido, pero necesitó tiempo para armarse de valor antes de ir a hablar con él. Mi padre tenía que soportar a diario el ostracismo de sus vecinos. Las manos le temblaban a raíz de las torturas que había sufrido, pero no era tan grave como para no poder ayudar a sus parientes a cultivar y recoger mandarines. En la última etapa de sus años en prisión, había aprendido el oficio de alicatador, por lo que también ofrecía sus servicios gratis en la aldea a la gente que lo necesitaba, de modo que poco a poco se fue labrando una reputación. Sin embargo, eran tiempos de la dictadura militar, y 2 veces al mes se presentaba un policía para controlar sus movimientos, así que nadie quería confraternizar demasiado con el expresidiario. Si mi padre se giró hacia mi madre aquella tarde de verano en que ella lo detuvo con un disculpe a un lado del camino, fue porque nadie se había dirigido antes a él con tanta cordialidad. Según mi madre, a mi padre le tembló la mirada cuando ella mencionó el nombre de su hermano mayor. La había reconocido como una de aquellas hermanas de Anjinawe, que de tanto en tanto iban a visitar a sus parientes maternos al otro lado del arroyo seco. Pero ese día mi padre no quiso hablar con ella. Mi madre volvió a acercársele a finales de otoño, pero él se negó de nuevo a conversar con ella. Repitió el intento al año siguiente, a principios de la primavera, y esa vez él le propuso que se encontrara en la ciudad, porque en la aldea había demasiados ojos que podían verlos. Cuando se vieron finalmente en la ciudad, la tarde del domingo siguiente, en una casa de té cargada de humo de cigarrillos, mi madre tenía 33 años y mi padre 36. Ese día, mi madre se enteró de que mi padre había sido trasladado a Busan en la primavera de 1950.
Como la Corte Suprema de Daegu tenía bajo su jurisdicción no solo a las provincias de Gyeongsak, sino también las de Jeolla y Jeju, todos aquellos que presentaban apelaciones tenían que cumplir sentencia en la penitenciaría de Daegu, por lo que pronto empezó a faltar espacio en la prisión. Según le explicó mi padre, esa fue la sencilla razón práctica por la que esa primavera se realizó un traslado masivo de los reclusos que tenían condenas largas. Y aunque había tenido la mala suerte de recibir una de las sentencias más largas, fue precisamente eso lo que le salvó. Sin embargo, Busan tampoco resultó ser un lugar seguro. A partir de julio empezaron a ingresar masivamente los inscritos en la Liga Bodo de Busan y los reclusos tuvieron que colaborar en la construcción de un edificio provisional en el patio de la prisión. En las horas de descanso, mi padre se quedaba mirando las tiendas de campaña levantadas a un lado del patio. Allí, secándose el sudor bajo el implacable sol estival, se apretujaban niños desnudos y muy debilitados por el hambre, mujeres de las que se sabía que estaban casadas por los moños y solteras por las trenzas, y ancianos que no se quitaban nunca el sombrero a pesar del fuerte calor. A partir de septiembre comenzaron a llevarse a la gente en camiones y entonces empezaron a circular rumores aterradores. Se decía que apartaban a los presos políticos para matarlos. Y claro está, ya se habían llevado a unas 90 de las 250 personas de Jeju recluidas allí. Cuando los que quedaban esperaban angustiados a que les llegara su turno, un día dejaron de llamar a la gente. Más tarde se enteraron de que las fuerzas aliadas habían desembarcado en Incheon, lo cual cambió el curso de la guerra. ¿Habría escondido el padre de Inseón las manos de los bolsillos por temor a derramar el agua de su vaso? Me pregunté. ¿O las habría puesto sobre la mesa, a la vista de todos, sin ocultar nada? Fue en el siguiente encuentro cuando mi padre le habló de lo que realmente quería averiguar mi madre. Ella quería saber si en los aproximadamente 8 meses en que había coincidido con su hermano en la penitenciaría de Daegu, desde el verano en que encarcelaron a mi tío hasta la primavera en que trasladaron a mi padre a Busan, los dos se habían conocido y hablado. Y de ser así, ¿qué era lo que mi padre recordaba de él? Mi padre le contó que se alegraron mucho cuando se enteraron de que iban a ingresar 300 nuevos detenidos procedentes de Jeju, pues eso les daría la oportunidad de tener noticias de sus familias. Fue entonces cuando se enteró de que toda la población de Secheon había sido reunida en la escuela primaria de P y que luego los habían conducido hasta la playa para fusilarlos. La persona que le contó eso le habló también de mi tío, un joven que había venido en el mismo barco que él, que tenía parientes de la rama materna de Secheon y que había sido asignado al pabellón contiguo. A mi padre le bastó oír su nombre para saber de quién se trataba. Aunque no había ido a la misma escuela, recordaba haber jugado de pequeño con él y sus hermanos, que vivían en Yanjinawe, al otro lado del arroyo. Mi padre y mi tío se habían llevado bien de inmediato, porque ambos eran hijos varones de familias con muchas hijas, y juntos se ponían a machacar con una piedra los pétalos de balsamina que crecían por allí para que sus hermanas pudieran pintarse las uñas. Pero eso era todo. Eso fue todo lo que mi padre pudo contarle acerca de mi tío. Se lo pregunté a mi madre en varias ocasiones, desde el día en que se encontraron por primera vez hasta que mi padre se vino a vivir a esta casa. Pasaron 5 años. Le pregunté a mi madre qué tipo de relación mantuvieron durante ese tiempo, con qué frecuencia se veían, cómo llegaron a intimar. Sin embargo, nunca me dio una respuesta precisa. En vez de eso, me contaba historias que no tenían ninguna relación con lo que yo quería saber, cosas que le había relatado mi padre, como las torturas que sufrió en la fábrica de licores, las cosas tan terribles que le hizo un hombre que hablaba en dialecto norcoreano y vestía un uniforme militar sin insignias, lo que le decía cada vez que lo obligaba a desnudarse y lo ataba a una silla. Hay que limpiar este mundo de los malditos rojos. Hay que exterminarlos a todos para que no quede ni uno solo. Malditas ratas.
contaminadas por el comunismo. Mientras le decía aquello, le iba echando cubos de agua sobre la cabeza envuelta en una toalla y luego lo electrocutaba con un cable que le rodeaba el pecho mojado. Cuando aquel hombre le susurraba al oído que revelara los nombres de las personas que mantenían contacto con los comunistas escondidos en las montañas, mi padre le respondía que no sabía nada, que era inocente, que no había hecho nada malo. Cada vez que terminaba de contarme aquello, mi madre empezaba a lanzarse reproches a sí misma, diciéndose algo que yo no alcanzaba a comprender. ¿Por qué le diría aquel día que tenía el pelo raro? ¿Por qué le diría aquello? Recuerdo que cada vez que se hacía esa pregunta, de pronto me soltaba la mano. La fuerza con la que me aferraba se sumaba como una pompa de jabón, como un fusible que se apagaba, como si se olvidara de quién era yo, como si no deseara tener el más mínimo contacto con otra piel humana. Gracias, Tati. Muy bien, se acabó el capítulo 6. Bueno, bien profundo entrar al descenso, ¿no? Qué impresionante esta sensación de no saber si a una persona, un familiar está vivo o está muerto. Es el gran problema con los desaparecidos, ¿no? Em, y después todo el tema de cómo se conocen, ¿no? Siempre, como comentábamos en algún momento, cada capítulo en medio, inclusive de este tan fuerte que se llama El fondo del mar, hay momentos de luz. Creo yo que de los momentos de luz puede ser el encuentro entre la madre y el padre de Inseo, ¿no? Bueno, vamos entonces a compartir en salas. Tenemos un tiempo extenso, más o menos unos 20 minutitos, así que tenemos un largo rato para conversar. Vamos a dividirnos en dos salas de seis y en una estará moderando el Alexao y en otra pues la acompañaré yo en la moderación. Igual ya saben que es un espacio que ya cada uno de nosotros conoce y maneja. Así que bueno, ahí nos vamos entonces. Pongámosle a aceptar y vamos a conversar un ratito en salas. Mm. Muy bien, Nievecita, Tati, Carito, mamá, qué bueno que nos ha tocado ahora acá. Estamos ya en el penúltimo día de lectura, ya se está cerrando el libro, cómo nos apareció esta parte, qué nos va impactando, qué cosas nos deja, qué sensaciones, qué sentimientos, o qué reflexiones nos llevan a sentir. Nos escuchamos libremente, compartamos desde el corazón, desde lo que pensamos, de lo que vemos, porque ya de aquí nos queda una última partecita y se acabó. Así que bueno, ¿cómo la vamos viendo hasta ahora? ¿Qué tal este capítulo? Hello, hello, hello. Seguimos con esos pormenores de la guerra, esos recuerdos, esas escaramuzas, como se podría decir, pero como lo hermoso de esta obra es que como es tan detallado ese dolor que te lo transmito, te lo imaginas, no podríamos decirlo tal cual porque debe ser un dolor que no se lo puede explicar, ¿no? De una persona que es parte de una guerra. Una cosa es verlo de afuera y otra cosa es ser parte de. Cómo ese aislamiento, ese ostracismo, justo que dice ahí, esa palabra que es como una ostra, puede llegar a convertir a una persona que en lugar de regresar donde su mujer, nuevamente su familia, o sea, retorno de una guerra de tanto tiempo haber estado aislado, y en lugar de retornar, estoy cambiado, que se encuentra aislado. Y que las pocas personas donde él se va también a resguardar, también se alejan, tampoco, como que no se entienden mutuamente. De pronto, justamente, yo creo que le compararíamos como cuando saben decir eso de ese trauma que es posguerra en los soldados, que Ujú. tienen ese estrés postraumático que saben decir, que no se dan a entender y tampoco la gente les entiende porque creo que no es lo mismo que te cuenten a que lo vivas, ¿no? Entonces sí veo que seguimos en esa línea. Si es que ya vamos a terminar, creo que justamente, o sea,
cómo, cómo decir adiós a esos recuerdos, a esas vivencias. Son parte de ti, son parte de lo que cada persona es. Todos los seres humanos somos la composición o nos hemos, nos formamos de esas penas y de esas alegrías. Y a veces las penas nos marcan más, que uno a veces se acuerda más de eso y justo en el otro capítulo decíamos, el seguir, el continuar en lugar de seguir viendo qué fue lo que hice mal, porque al hacer eso me quedo ahí. Verlo pero como aprendizaje y no como tratar de volver a resolver sobre lo ya pasado. Ujú. Esa es mi opinión. Gracias, Tati. No, qué valioso. Escuchándote también me has hecho acuerdo de todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Como dices, hemos estado un pormenor ya más detallado de cómo se conocen los papás de Inseo, ¿no? Pormenores que vamos como explorando. Me venía a la mente mientras escuchaba también cómo hemos hecho este recorrido con el libro, ¿no? Desde esta Yeonga aislada, ¿no? Después con la amiga, después teniendo que ir en el viaje, muriéndose el ave. Y hemos llegado a un panorama completamente diverso del que uno podría imaginar al inicio del libro, ¿no? Uno se imaginaría que vamos a terminar ahí. Y terminamos en esta guerra. Que deja estas cosas, como los traumas que mencionas, y que a mí me llama la atención, y eso también quería compartirles, la imagen de la figura de la madre de Inseo, ¿no? Eh, Aparentemente débil, Inseo mismo le consideraba débil, ¿no? Pero no sabía toda la historia de fondo que llevaba, ¿no? Y toda la lucha que había tenido esta mujer, qué fuerte, más bien, qué valiente, qué decidida. Y al final, ella, claro, termina con esta incertidumbre que es, se me venía a la mente el otro día cuando estaba, una noche estaba pensando, digo, ¿qué contexto ecuatoriano se nos puede asemejar un poco a lo que estamos leyendo? Y bueno, estamos los hermanos Restrepo, por ejemplo, ¿no? Esta sensación de se les ahogaron en el llanto, no les ahogaron, están vivos, están muertos. Qué fea sensación, Dios mío, no puede llorar al muerto, ¿no? Eso dice eso dice Eason, eso le terminó de destruir a la mamá, ¿no? O sea, no, o sea, ya estaba asimilando que está muerto el hermano, pero cuando le dijeron, hubo uno que se salvó, se fregó. Y si era él, qué complicado, ¿no? Qué difícil. No sé si alguien más quisiera compartir. Sí, Dani, en verdad esta historia, en muchas, como yo les digo, no, yo soy dorama maníaca y, y muchas de las, a mí me ha gustado irle estudiando también la cultura coreana porque no entendía muchas de las cosas que yo veía en los dramas, ¿no? En las series. Y entonces decía, "Ya, ¿por qué son de esta manera o por qué reaccionan de esta otra manera?" Y así no. Entonces empezaba yo a buscar cosas de esas. Y en verdad es de una cultura bastante triste, ¿no? Bastante triste porque y se deprimen por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y la lucha que hicieron ellos para salir adelante es lo que ahora les oprime también, porque, o sea, si no son exitosos, si no son reconocidos, Ujú, también son como la nada, ¿no? Entonces, sí se ve un trastorno social, cultural y hasta psicológico en ellos, ¿no? Y que eso va, va por generaciones pasando, ¿no? Y, y esto de que de, yo le vería como una esperanza, ¿no? Que la mamá se aferró a ver si es que el hermano está vivo, pero esa misma esperanza es la que le atormentó y la que le mató, ¿no? Porque eh, en esa búsqueda ella perdió muchos afectos y perdió también mucho de su mismo ser, o sea, el estar pensando en ellos. También no fue pues una madre como muy preocupada de Inción, o sea, una madre apegada a Inción, ¿no? ujú, Entonces, Inción también resiente en algunas lecturas anteriores, sí resiente que la madre no era como muy afectiva con ella, pues no.
Entonces, es por los tormentos, creo yo, que llevaba ella cargando por la pérdida de sus familiares, ¿no? Y siempre se me pone eso en la cabeza, esa imagen de cuando buscaban a su hermana menor y todo eso. Entonces, son cosas que ella fue viviendo que le fueron atormentando poco a poco en toda su vida, ¿no? Pero sí es esto de conocerse con el papá de Inción es como una luz para ella, ¿no? Y como un decir, él se salvó y quiero estar con alguien que vivió esa lucha, ¿no? Y quien comprenda mi lucha también. Entonces, yo creo que eh, mm, yo siempre digo que, que sí tenemos a la persona destinada, ¿no? No es juego, no son coincidencias. Entonces digo, él estuvo ahí en el momento en que ella necesitaba que él esté. Ujú. Entonces, eso me gustó, ese encuentro me gustó muchísimo y bueno, no sabemos tampoco qué puede haber pasado con el hermano, ¿no? Es una intriga, pero también es una esperanza de que a lo mejor sí Y resulta viva. estar vivo. Y como dice Tati, en verdad es difícil olvidar esas cosas, no, como te decía la vez anterior, o sea, incluso olvidar sería como matarles otra vez a las personas, ¿no? O sea, no se puede olvidar esas cosas y deben seguir calando mucho en la vida de los que quedaron y de las generaciones que vinieron, porque Inción ni siquiera existía y sin embargo también es una víctima de todo esto, Ujú. ¿no? Eso. Gracias, Nievecita. Sí, muy valioso también lo que has mencionado. Muchas gracias por tu comentario. Em, en realidad, sí, como tú mencionas, es que es imposible decir adiós a eso. O sea, ahí está la imposibilidad. Es más, sonaría como traición incluso querer olvidar ese tipo de cosas que se necesitan, más bien que se recuerden, ¿no? Y que se han quedado tan marcadas en la memoria de Inseon. Ahí se entiende el título del libro completamente, o sea, no hay duda de que ese tipo de cosas, no solamente que es imposible, no se debería olvidar, ¿no? Y por otro lado, yo también creo que es el espacio de luz de ese encuentro de los dos, ¿no? Es muy interesante esa figura, a mí me encanta porque la misma Inson, cuando la entrevistan y habla sobre este libro, dice, ¿no? Este es un canto al amor, dice que, y es una dualidad, ¿no? Entre luz y oscuridad del ser humano, es decir, todo el tiempo hay esa moneda doble, ¿no? Cara y sello. Yo creo que en medio de todo el fondo del mar que hemos vivido aquí, de la oscuridad, la luz es el encuentro de ellos dos. Como tú dices, Nievecita, con su esposo podían hablar de ese tema. Él mismo se desahogaba con ella, ¿no? De lo que le había pasado, lo que le habían hecho, la tortura, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo creo que es un modo también de haber encontrado alguna figura del hermano desaparecido en el esposo, ¿no? O sea, de una u otra forma está con alguien que se salvó, o sea, él está con un salvado, ¿no? A diferencia de su hermano. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo esa vinculación se hace ahí, cómo a partir de eso nace Inseon, que terminará siendo la heredera de todo esto y la que recoge el testimonio y el legado de la madre, ¿no? Muy bonito. Gracias, Nievecita. No sé si Ricky, mi mamá, quisieran comentar algo. Sí, buenas noches con todos. Bueno, entré un poquito tarde a la lectura, pero bueno, sí logré escuchar lo que leían, ¿no? Y este capítulo, como dice, el fondo del mar, es como que ya es el fondo, o sea, topar fondo, uno dice, es como la parte más oscura, se puede decir. Entonces sí, se siente así, ¿no? Cuando se escucha cuando la autora nos narra todo lo que pasó, ¿no? Todo esto de los cuerpos, de esa mina, para mí esa mina es como el fondo del mar, pero en medio de eso también yo veo que hubo una asociación de familiares de las víctimas, ¿no? Entonces es como que los seres humanos somos así, también buscamos el apoyo mutuo y creo que esto es bien importante porque ellos se acompañan, ellos luchan, ellos tratan de ver qué pasó en esa época y se reúnen después de 40 años incluso de lo que fue la masacre. Entonces, es ahí donde se ve
que ellos nunca olvidaron a sus familiares, el amor que sintieron y especialmente de la mamá de Inción. Me conmueve a mí bastante la señora, ¿no? Que aparentemente, como tú decías, Dani, era una persona como débil, Ujú, pero uno no se sabe lo que las personas tienen en el interior. En realidad, esta señora era muy fuerte, porque incluso ella, lo que yo le entendía era que como que lideraba, ella era como la presidenta de esta asociación y era la que estaba buscando y viendo si ella es la que dio la idea de solicitar, creo, unos listados y de buscar persona por persona. Entonces me parece que es una señora más bien que a lo mejor no se le notaba, pero que era una persona muy de empuje, ujú, muy, se puede decir, perspicaz, que estaba ahí y sobre todo que le movía este amor al hermano. A mí esto me llama tanto la atención, o sea, eh, como dice Nievecita, ¿no? La cultura coreana a lo mejor es una cultura un poco triste, lo que sea, pero también tiene esta sensibilidad tan profunda, ¿no? De no olvidar de sus seres amados, a pesar de que han pasado tantos años. Me parece muy bonito esto muy, o sea, a mí me llama mucho la sensibilidad, ¿no? ujú. Del amor familiar, del amor que hay entre las personas, incluso que han sufrido una misma situación. En medio de todo esto, yo sí rescato eso, el reunirse, el acompañarse, ese acompañamiento. Yo creo que eso también les daba un poco de fuerzas y también de resignación, ¿no? El estar juntos, el apoyarse después de 40 años, me parece algo bien significativo, ¿no? Y que también eso es como que nos enseña que así debemos ser, ¿no? En momentos difíciles buscar más bien esa compañía, esa apertura, eso, eso me ha parecido muy bonito este capítulo. Y muchas gracias lo que traes. Y en realidad, esto que mencionas de la fortaleza es muy interesante porque, claro, yo no me imagino, y ahora también mientras escuchaba me ponía a pensar, digo, ¿cómo habrá sentido la pobre mamá de Eason cuando Linson se desaparece también, ¿no? Y se queda la pobre sin saber nada de la hija. Ahí uno va como haciendo cabos, ¿no? Se va atando cosas, cuestiones, y uno dice, o sea, son momentos fuertes, y la mamá aguantó, ¿no? Y la mamá siguió adelante. Entonces, y claro, y es interesante porque Inseon con la mamá también aparece como fantasma, como ahorita está pasando con Yeonga, ¿no? Tati. ¿Sabes qué también me llama mucho la atención? El final del capítulo. Ujú, No sé, es como hacernos una autopregunta. ¿Qué tan bien o qué tan mal está el autorreproche ante la pérdida de alguien? Por ujú, las acciones que hicimos y nos arrepentimos o por las que nunca las hicimos y también nos arrepentimos o por haber hecho algo o por haberlo dejado de hacer. Porque al final, ahí Inseo le cuenta que la mamá recordaba, porque como que ella le pregunta y que te decía mi papá y que le cuente, ¿no? Y ella le dice que sí, que siempre que le preguntaba al papá cosas de su hermano, el papá empezaba a contarle las torturas que tenía. ujú, Pero cuando su madre le traspasaba estas historias a su hija, de pronto las vivía tanto que decía que ella le soltaba la mano y era como que era otra persona y empezaba a reprocharse a sí misma. ¿Por qué le dije que el pelo estaba raro? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué le dije aquello? Era como decirle, me arrepiento de haberle dicho esas cosas ahora que ya no lo tengo. Entonces digo, ¿qué tan bien o qué tan mal está los autorreproches que tenemos el ser humano ante la pérdida de alguien? Creo ujú, yo que nos autorreprochamos más cuando sentimos que no lo dimos todo, que nos faltó algo, o nos acordamos como escaramuzas de algo que no lo hicimos tan bien. Pero creo que cuando tú, justamente como dicen canciones y dichos, todo en vida, cuando tú a esa persona, tú le das todo,
hasta el mal genio, las risas, pero siempre estás ahí para esa persona y tú sabes, tú sientes que lo estás dando todo. Creo que la pérdida es más suave, por decirlo de alguna forma, porque sientes que lo diste todo, que no le debes nada y no tienes autorreproches. Entonces creo que también es como un autoflagelo que tenemos las personas cuando sentimos que algo nos falta. Entonces sería como yo que sé, como una moraleja, como algo que deberíamos ponerlo en práctica, dar todo hoy a todos los que están a nuestro alrededor con la mejor predisposición. Y si no nos gusta algo, pues decirlo, pero no hacerlo como por quedar bien o algo. Creo que cuando uno da todo, eh, y te sacias tú mismo, no tienes ese autorreproche. Ujú. Gracias, Tati. Sí, qué valioso esto que traes a colación, porque en el fondo, claro, la narración es justamente eso, ¿no? Pensar por qué las últimas palabras que le dijo fueron esas, ¿no? Se vino a la mente una frase de Borges, un episodio en realidad, un sucedido que contó, y es que él dice que cuando fallece su madre, Leonor Acevedo de Borges, él se reprocha por qué no le dijo a la madre, cuando la madre le preguntó si era feliz, no le dijo que sí a la madre. O sea, ¿qué le costaba decirle a la mamá que él era feliz? O sea, y causarle otro dolor más. No le costaba nada decirle que estaba mejor, que estaba contento, que estaba... Es decir, a veces lo que suele pasar, ¿no? Y uno tiene el gran miedo, ¿no? Cuando se pelea con alguien y a veces escucho historias, ¿no? Que se terminan peleando terriblemente y alguna de las dos partes fallece, por ejemplo, ¿no? Uy, es un autorreproche tremendo, pero ¿cómo fue que lo último que le dije fue esto, por ejemplo? O como tú dices, Tati, ¿no? Quizá la única forma sea entregar todo, ¿no? Incondicionalmente. Pero el ser humano es tan complejo realmente, porque yo no creo que le haya dicho la mamá de Incio en ese comentario por mala, es que le salió, ¿no? Es tan complejo que hay momentos, hay ratos, hay cuestiones que uno no termina de controlar del todo y a veces uno no sabe cuándo va a fallecer, pues. Entonces es muy interesante el tema porque yo creo que el autorreproche es un tema actual y que cuando hay pérdidas de seres queridos siempre está presente y hay que saber manejar, ciertamente. Y el libro lo trae a colación, perfectamente que sí. Muchas gracias. No sé si Ricky Lucía se conectó también, me parece. Lucía, Santa Lucía es patrona de la vista, viene de luz, no sé si sabías. Ricky, no sé si quisieran comentar algo, Lucy, no sé, quiero escucharles un ratito para ir cerrando ya. Hola, Ricky, estoy con un poquito mala la conexión, pero no le prendo la cámara. no, tranqui. Em, Nada, que es muy interesante escucharles a ustedes sus puntos de vista también, em, de verdad muy acertados y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿no? Sin embargo, bueno, el autorreproche que tú hablabas, Dani, ha venido de siempre, ¿no? Uno se, se arrepiente de muchas cosas cuando se enfrenta a estas verdades o a estos destinos de la vida, que no queda de otra que, que irla aceptando poco a poco, porque siempre va a haber algo que va a faltar. Siempre creo que habrá alguna parte en la que tú piensas que debiste hacer algo más o ser algo más o estar más cerca de esa persona para que, qué sé yo, olvidarte de ese arrepentimiento, ese reproche que dicen cuando una persona se va, pero nunca creo que será suficiente. Siempre cuando alguien fallece, te queda como esa espinita de decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no estuve cerca? ¿Por qué tal vez no le dije estas cosas? ¿O por qué estuve enojado antes? Mm, algo siempre va a quedar ahí. Y nada más que todo con la lectura, es, lo sigo diciendo, ¿no? Es como decían que no hay mucha información sobre este tema de Corea y,
Y la autora lo deja retratado como, como un pretexto para dejarlos en- 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 poco en la historia, ¿no? Que nunca se vaya a olvidar y de verdad hacer sentir como si ellos- Vicky, en efecto, me parece que se está yendo un poquito tu señal. Te estoy escuchando así como por partes, pero ya no te escuché nada. Sí, ya no le escucho a Ricky. ¿Soy yo o no le escuchan tampoco? No, estaba entrecortado, Rick. No, no se le escuchaba bien. Claro. No, no se le escuchó la última Bueno, parte. Ujú. lo que te terminé de escuchar, Ricky, y espero que si después se te recompone la señal, esto del reproche, como tú dices, y en realidad sí, está asociado mucho a los sentimientos de culpa también, ¿no? Uno carga, que es un poco quedarse en el pasado, y se me viene otra vez la imagen de estas mujeres que van subiendo la colina en la narración de Han Kang y se quedan petrificadas cuando ven atrás, ¿no? Entonces, nuevamente sale el tema, es decir, quedarse en el pasado con estos sentimientos de culpa petrifica, ¿no? Poco a poco te va convirtiendo en una piedra en realidad. Impide el avance, impide el futuro, impide el presente. Yo creo que hay que tener una justa como medianía, como arte, ¿no? Para poder no quedarse en el pasado, sino en medio de esa experiencia aprender. Entonces es muy, muy bonito. Lucía, te escuchamos. Hola, hola, sí, buenas noches, Dani. Bueno, sí, quería comentarles que a mí este capítulo me parece muy interesante, como todos desde el principio, porque me gusta cómo plantea, cómo se plantea la manera en que la realidad termina siendo peor que las pesadillas. Mm, Y me gusta se hace ver el hecho de que cuando estas atrocidades se llevan, por ejemplo, a los libros o incluso cuando se llevan al cine o cuando se ven a través de las fotografías, uno puede sentir horror, pero ese horror no es ni siquiera parecido a lo que pudieron haber vivido las personas que realmente sintieron, por ejemplo, como se plantea aquí, ¿verdad? El olor putrefacto de los cuerpos, el observar cómo llegaban con estos lanzallamas y los soldados, ¿verdad? Disparaban contra los civiles desarmados en las calles, cómo llevaban a estas poblaciones en camas, dicen que improvisadas, con quemaduras en la cara. Entonces, esta parte donde dice, donde se va narrando cómo se escurren las pesadillas entre los dedos y cómo sobrepasa los límites, ¿verdad? La realidad, cómo sobrepasa los límites de las pesadillas. Me parece que es un capítulo que se siente, se siente ese frío, ¿verdad? Y esa desolación, por ejemplo, de pensar en la mamá de Cheon que no logra encontrar nunca los cuerpos los huesos de su hermano. Eh, Eso es un tema fuerte porque claro que hay muchos desaparecidos. Incluso a mí esta primera partecita de este capítulo me gusta, donde dice que encuentran un montón de huesos, ¿verdad? Enterrados clandestinamente y dentro de esos huesos otros de desastres anteriores incluso. Pero entonces creo que es un capítulo donde ese frío y ese miedo está a flor de piel y es imposible no sentirlo, ¿verdad? En este capítulo. Gracias, Lucía. Sí, y qué bueno que traes este elemento más de Han Kang también, de la narrativa de Han Kang, que es el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo como medio de expresión, por un lado, de sentimientos, de emociones internas, de una realidad interna, y también el cuerpo como un medio de putrefacción, ¿no? De mostrar la debilidad, la pequeñez humana, la bajeza, la oscuridad también en cierto sentido, ¿no? Porque estamos llenos de muerte, de cadáveres, como tú dices.
Entonces, la conexión, ¿no? O sea, el cuerpo como un medio tan importante, ya no visto con esta idea platónica, que un poco se rompe, como el cuerpo alejado, separado del alma, ¿no? Como si fueran dos entidades distintas, sino como un complemento unido, es decir, como una parte importante y esencial, y con un relato histórico también. Entonces, eso me parece muy lindo porque eh, uno debería, en cierto sentido, hacerse consciente de que el cuerpo es un relato también y que es una historia. El cuerpo es biológico, claro que es biológico, hay un sustrato biológico, pero aparte del sustrato biológico, uno tiene una historia con el cuerpo. La subjetividad corporal, la autopercepción corporal es una construcción, no individual nada más, sino sobre todo social. Y me parece chévere que se pueda analizar. Eso es lo bonito de estos tipos de libros. A mí me parece lindo lo de Han Kang porque realmente la narrativa, como es tan rica en elementos, tanto literarios como históricos y también, en cierto sentido, elementos existenciales, permiten ampliar los temas a una profundidad impresionante. Si por ahí alguien se anima a hacer esta vinculación entre el cuerpo, porque hay muchos episodios de cuerpos, no solo cuerpos mutilados, sino cuerpos enfermos, cuerpos redimidos podrían ser los de los cuerpos resucitados de Inseon y de las aves, ¿no? En fin, ahí la corporalidad es bien interesante. Gracias, Lucía, por traer ese tema. Y bueno, por temas de tiempo vamos cerrando por el día de hoy. Hemos tenido un momento más largo y destinado para hablar, eso siempre es bueno. Y ya que estamos como al final, está chévere. Así que bueno, nos encontramos entonces en la sala final para despedirnos. De ahí les voy cerrando las salas. Nos vemos en la sala final, quiero, en la sala principal. Así que volvemos, gente. Muy bien, aprovechar hasta que se vayan conectando el resto de personas, algunos avisos para que se queden grabados y también que nos sirva a nosotros como guía. No nos olvidemos que ya el jueves terminamos con la lectura completa del libro. Eh, el día martes y jueves tendremos los productos artísticos y el jueves un ratito les explicaré, sobre todo a las personas que se han incorporado y son nuevas en el grupo, en qué consisten. Y después de esos 2 días de productos artísticos tendremos un día de votación del nuevo libro, que será el martes. Déjenme ahorita les doy el dato hasta que el resto de sala regrese. Estoy abriendo el calendario más. Ya, ahora sí. Entonces, mañana jueves 27 se acaba el libro. Martes 1 de abril y jueves 3 de abril tenemos los productos artísticos. El martes 8 de abril escogemos nuevo libro. El jueves 10 y el martes 15 tenemos taller de comprensión lectora con Doris. Y el jueves 17 inauguraremos ya el nuevo libro que escogeremos en 2 semanas. O sea que más o menos son las fechas. Igual no se preocupen los que están todavía un poco orientándose en el modo y en la dinámica del grupo, ya parte por parte y lo iremos como aclarando. Así que eso para tenerlo en cuenta. Y nada, pues espero que hayan tenido unas bonitas salas de grupo, que hayan podido compartir, que hayan tenido un diálogo un poquito más distendido. Nos estamos encontrando el jueves para conversar sobre el último capítulo y a terminar el libro. Y el domingo haremos un análisis general de todo con los que puedan conectarse. Y ese análisis del domingo está dirigido sobre todo para los que están leyendo por su cuenta, ¿no? Que no sé cuántos serán. Pero bueno, en fin, espero que algunos. Y ya nos encontraremos entonces estos días. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, descansen y nada, sigamos sacándole riqueza al libro. Si por ahí alguien puede escribir, hacer un ensayo, algún comentario o hacer un análisis y lo hace, mándenme el escrito, lo compartimos acá. Pero les animo a que puedan escribir alguna reflexión o ir viendo de qué manera compendian todo lo que hemos visto y que es muy, muy interesante. Así que eso, cuídense mucho. Ah, y Guillermo, por cierto, yo se me había olvidado, discúlpame. Tú habías preguntado si es bambús o bambúes. Bueno, la Real Academia de la Lengua acepta las dos acepciones. Pueden ser bambús o pueden ser bambúes. Ambas formas son correctas para el plural de bambú. Así que Sumeyón estaba bien. No sé cómo puso Sumeyón, pero haya puesto bambús o bambú estaba correcto. Eso. Ya Bueno, pues. muchas gracias. Listo, cuídense. Ya nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias, chao.